¿Estás perdido para hacer el Jack and Show Me? Aquí te dejamos una guía completa para rellenar el Jack and Show Me. ¿Qué es el Jack and Show Me? Pues el Jack and Show Me es un permiso oficial del Ministerio de Salud de Japón que necesitas para llevar ciertos medicamentos y además dispositivos médicos como el pen o medicamentos no comercializados en Japón o incluso los psicotrópicos. Vamos a ver, ¿quién necesita solicitarlo? Bueno, pues para pedir este Jack and Show Me, si llevas medicación psicotrópica o controlada, inyectables como decía antes, más de un mes de tratamiento, esto es muy importante, dispositivos médicos o medicamentos no comercializados en Japón. Si es así, debes solicitarlo. ¿Qué pasa si no lo haces o no lo quieres hacer? Bueno, pues si llevas medicación que sí requiere el Jack and Show Me y no lo solicitas, te la pueden confiscar en el aeropuerto. No te van a meter en la cárcel ni te van a meter una multa, pero si llevas medicación controlada y te toca el control, pues te la quitan y te quedas sin medicación. Y eso para algunas personas puede ser muy complicado, por ejemplo para los diabéticos o incluso para las personas que utilizan pues la risperidona, por ejemplo, como nuestra hija. Tenlo en cuenta. Algo muy importante y que muchos se preguntan es ¿qué documentación es necesaria o yo necesito para hacer? Bueno, pues muy importante y sobre todo el informe médico en inglés, ¿vale? El prospecto del medicamento a poder ser y foto de cada medicamento. Ya veréis por qué os lo digo, porque en uno de los pasos os piden la fotografía. Bueno, y importante, lo podréis comprobar, seguro médico. Declarado en el formulario, tenéis que poner vuestro número de póliza, además de vuestro número de vuelo. Eso sí, os dejo en la cajita de información de este vídeo descuentos diferentes de entre el 5 y el 20% si llegáis a ser familia para poder tramitar el Jack and Show Me con vuestro seguro médico. Es poquito, el tanto por ciento, pero todo ayuda. ¿Cómo rellenar el Jack and Show Me paso a paso? Bueno, pues lo primero es entrar en la web oficial, después rellenar tus datos. Es importante que donde pone Prefecture no pongas una prefectura de Japón ni tu hotel. Aquí debemos poner Overseas. ¿Qué significa eso? Fuera de Japón, básicamente. De todas formas, os dejo una guía paso a paso de cómo rellenar el Jack and Show Me si os unís al canal. Aquí os diremos lo básico. El siguiente paso sería añadir el itinerario y, como dije antes, el seguro médico. Añadir cada medicamento paso a paso, incluyendo, por ejemplo, de qué laboratorio es, si son comprimidos, cuántas cajas vais a llevar, etc. Además, debemos adjuntar los archivos que os comenté antes y luego le damos a enviar simplemente. ¿Cuánto tarda el Jack and Show Me? Normalmente entre 1 y 3 semanas, pero a veces tenemos la suerte de que incluso en 2 a 5 días está listo. A mí me tardó 24 horas exactas. Preguntas frecuentes que soléis hacernos en YouTube, en Instagram, incluso por email. Bueno, ¿se puede llevar solo un blister? No. La respuesta es no. Tenéis que llevarlo en la caja original. No vale sacarlo y llevarlo pues en un pastillero o en un blister. No vale. Tenéis que llevarlo en la caja original con el prospecto dentro. ¿Puedo llevarlo facturado el Jack and Show Me? No, no puedes llevar el Jack and Show Me facturado en tu maleta. Debes llevarlo contigo para el momento en el que pases el control. ¿Sirve solo el informe en inglés? No, la respuesta corta es no. Para tramitar el Jack and Show Me tienes que tener el informe en inglés. Sí que es verdad que si llevas menos de 30 días de medicación y requieres receta médica, la puedes llevar en español y decirle al de aduanas que lo mire con el Google Lens, aunque a veces se pueden negar. Aunque aquí va un truco para que tu médico lo haga en inglés. Simplemente llévalo tú hecho en tu ordenador y llévale una copia en español. Él lo puede contrastar con el Google Lens y comprobar lo que estáis diciendo. Simplemente lo tendrá que firmar y sellar y voilà, ya tenéis vuestro inglés. Si todo va bien, recibirás un email con un certificado en PDF llamado Junju Kakuninsho. Y esto es todo sobre la guía. Si queréis la guía paso a paso, recordad uniros al canal y lo comprobaremos paso a paso en cada casilla que debemos colocar. Nos vemos en el próximo vídeo.